Es en el año de 1593 cuando el sacerdote Leonardo Ruiz de la Peña expresa la necesidad de fundar el que sería el segundo convento femenino en la Puebla de Los Ángeles con religiosas de la Limpia Concepción. Desde el año de su fundación, el convento tenía plena aceptación y promoción de las familias de Puebla y de las familias con hijas criollas de los poblados vecinos, contribuyendo a unificar un espacio culturalmente. Además de que las familias poblanas vieron en sus monjas la representación del honor y la religiosidad de la familia. A pesar de que el convento Limpia Concepción no fue el primero de Puebla, sí fue el más rico e importante. Para 1647, las dotes tenían un valor de 3,000 pesos por monja, por lo que la orden alcanzó a contar con muchas otras propiedades como fincas urbanas y rurales, capital en préstamos redituables y otros bienes. Fue en el año de 1865, durante el Segundo Imperio, que el convento de la Concepción fue fraccionado y dividido en 10 lotes para ser vendido, quedando completamente anulado como establecimiento religioso. Y para 1934, el convento quedó convertido en una vecindad. En 1988, un grupo de inversionistas inició la restauración del ex convento y años después abre sus puertas como el Hotel Ex Convento de la Concepción. Posteriormente, se convierte en Hotel Quinta Real de Puebla. Es en el año 2024 cuando un grupo de poblanos adquieren el inmueble y así el hotel inicia una nueva etapa de renovación de cara al futuro para su conservación y servicio de primer nivel. Hoy, en manos de inversionistas poblanos, de mis socios, queremos rescatarlo, queremos que se vuelva el hotel que sea epicentro de la cultura y la gastronomía en el centro histórico de Puebla. Para nosotros es un honor y una responsabilidad y lo estamos haciendo con mucho placer, con mucho gozo, el poder renovar este espacio y este hotel para que la gente, turistas y también los poblanos puedan regresar y disfrutar. Y aquí, desde lo que fuera el convento de la Limpia Concepción de Nuestra Señora de la Puebla de Los Ángeles, finalizamos la 6ª temporada de Puebla de Nuestros Amores. Muchas gracias por todo y nos vemos en la 7ª temporada. Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de Nuestros Amores. Era yo muy niño y ya iba con mi papá al convento de las monjas concepcionistas para visitar a la venerable madre, cuyo cuerpo que decían estaba incorrupto. Guardábase en una urna de revestimiento dorado, en una pieza de la planta baja, accesible a cuantos pretendían llegar hasta ahí, ya sea buscando alivio o buscando consuelo. Todos los poblanos hablaban de la venerable madre. Se le conocía por ser una religiosa muerta en olor a santidad en el siglo XVII, aunque los detalles de su preciosa vida no traspasaban los límites del monasterio. Después, en mis tiempos de colegial, año por año, como obligada preparación a los exámenes, llegábamos al mismo convento, en pos de ayuda sobrenatural para salir con bien del apuro. Las buenas religiosas nos proveían de palabras de la Virgen, obleitas que llevaban impresas una jaculatoria de la Inmaculada Concepción y que comíamos muy devotamente ante la urna de la venerable madre para pedirle que intercediera por nosotros con la Santísima Virgen, trono de sabiduría y auxilio de los cristianos. Ya añadíamos a la oración una llamadita a la urna, como para hacernos oír más y mejor. Con estas palabras, escritas por el licenciado Enrique Gómez Abro en 1946, les damos la bienvenida a este que es increíble, pero ya llegamos al último capítulo de nuestra 6ª temporada, en la que, caray, pues hay que ver este escenario que es inmejorable, maravilloso, donde fuera convento de la Limpia Concepción de Nuestra Señora de Puebla de Los Ángeles, nada más y nada menos. Es un lugar donde estaremos hablando de una mujer que profesó, que vivió y que murió precisamente en este lugar, Sor María de Jesús Tomelín y del Campo. Ojalá les suene ese nombre porque hoy van a aprender muchísimo con la invitada que tenemos. Aquí en Puebla, esa Puebla del siglo XVII, la llamó popularmente el Lirio de Puebla. Pues yo estoy impresionada de lo rápido que pasa el tiempo, del lugar tan bonito que tenemos y agradecidísima con la invitada que nos acompaña hoy, porque no había nadie mejor para hablar de este tema. Yo siempre les prometo a los mejores, pero la verdad ahora sí nos volamos la barda con nuestra invitada. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México, titular de la Dirección de Patrimonio Histórico Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, nuestro patrocinador.
Ha publicado una decena de libros sobre el estudio y análisis de la ciudad de Puebla, la vida conventual durante el siglo XVIII, la historia de la ciudad de Puebla urbana y su cartografía histórica en los siglos del siglo XVI al siglo XIX. Y también sobre el patrimonio edificado de la ciudad, una experta en el tema. Ha participado en muchas coediciones, ha coordinado más de 10 obras, colecciones científicas, todas vinculadas a estudios de historia novohispana y además publicar en revistas académicas, nacionales, internacionales. Ha recibido un sinnúmero de distinciones, todas merecidísimas. Por ejemplo, el premio al mejor artículo del periodo colonial, otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, por el título Leer, Contar, Cantar y Escribir, un acercamiento a las prácticas de la lectura conventual. Puebla de Los Ángeles, México, siglos XVII y XVIII. Y, por supuesto, una mención honorífica de la Fundación Elinor Melville por el libro Una vista de ojos a una ciudad novohispana, la Puebla de Los Ángeles, siglo XVIII. Integrante de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2000, presidenta de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, Asociación Civil, y Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla, Asociación Civil. Ha coordinado diversos proyectos financiados por el CONACYT, y como, por ejemplo, Habitar, Vivir en la Puebla de Los Ángeles del siglo XVIII, Historia Ambiental comparada de dos ciudades mexicanas, Puebla y México en el siglo XVIII, y Modernización y Preservación, Catálogo de Leyes y Decretos de 1800 a 1867 y Planos del Archivo Histórico Municipal del Puebla del siglo XVIII y el siglo XIX, parte del Cuerpo Académico de Consolidación, Sociedad, Ciudad y Territorio de Puebla de los siglos XVI al XXI, y este 2025, y esta es la importancia de nuestros invitados aquí en Puebla de Nuestros Amores, por su destacada trayectoria académica recibió la distinción de investigadora nacional emérita, convirtiéndose en la segunda mujer de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en recibir este reconocimiento, la más alta distinción que otorga el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras que han contribuido de manera relevante al desarrollo de la historia. Toda una eminencia y a quien le agradecemos infinitamente que hoy nos acompañe, doctora Rosalba Loreto. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora, qué bárbaro, palidecemos con este currículum y esta trayectoria. Yo siempre hago un símil acá, ¿verdad? Cuando traemos grandes invitados, pero hoy si estuviéramos hablando de radioactividad, de cuenta que tenemos aquí a Marie Curie. Es una cosa verdaderamente plausible, reconocible, y nos da mucho gusto que esté usted por acá para cerrar con broche de oro esta temporada, doctora. Espero cubrir sus expectativas. Doctora, eso por ya favor. está escrito en piedra. No claro. hay nadie mejor que usted que pudiera estar hoy acompañándonos acá, en este recinto, y ahorita nos va a contar de él, porque usted es experta. Y bueno, pues, ¿qué les parece si entramos en el tema, no? Hay que empezar comentando que en el siglo XVII, en la Nueva España, las monjas comenzaron a escribir sobre sí mismas o sobre ciertas mujeres que compartían esta vida de reclusión, que a fin de cuentas era lo que tenían. Y en sus descripciones hacían referencias a hechos verdaderamente sobrenaturales como resultado de esa ejemplaridad cristiana. Pero muchos manuscritos fueron realizados con diversas intenciones, también hay que decirlo, y algunas muy concretas y de acuerdo, por supuesto, a las circunstancias de la época y sobre todo a las circunstancias que había en el nuevo continente. ¿Nos puede platicar, doctora, el contexto histórico con el que suceden estos hechos precisamente? Ese es muy, muy pertinente el cuestionamiento, porque así hay que tomarlo. ¿Quiénes y de qué escriben? Exacto. Estas religiosas, ¿no? Y como tú dices, con diversos fines, pero todos son fines espirituales. Esa es una de las características de la escritura femenina del siglo XVII. Lo que es muy importante es señalar que este proceso no es una imitación de lo que se hace en España, que también se está haciendo en España con Rocabertí o en Italia con La Pazzi, no, sino que es simultáneo. Okay. Eso es muy, muy importante porque la cultura novohispana, en términos de la lectoescritura, no es un símil, sino es un hecho simultáneo. Y a diferencia de lo que se hace no solamente en España, en Alemania, en los Países Bajos, donde
cada religiosa o cada beata escribe sus experiencias en su propio dialecto o en su propia lengua materna, acá todas escriben en castellano. Entonces tenemos un proceso cultural muy interesante de una unificación de la lengua que todavía en España misma no se daba. Entonces esto es un hecho Increíble. importante, Sí, claro. en términos de la literatura, en términos de la traducción, en términos de la redacción, en términos de la escritura. Imagínate, Así Lucía. es. No, y aparte, como usted dice, es un estilo literario conventual, como de alguna manera se podría llamar, porque finalmente a lo que se quería demostrar era la presencia de Dios, ¿no?, en el ámbito femenino y sobre todo cómo hacer este recuento de comportamientos virtuosos de estas mujeres ejemplares que profesan como monjas. Y lo más chistoso es que lo realizan estos relatos otras monjas, otras religiosas que funcionan como cronistas, ¿no? Y esto también habla de la manera que estas monjas se siguieron formando tanto en lo religioso como en ser letradas, en lo literario. Y bueno, y hay que resaltar que en estos relatos, como usted lo comentaba, muy particulares de aquí de Nueva España, siempre aparecen como tres personajes: la monja virtuosa, la que relata los hechos, y también un confesor, un guía espiritual, que es el que como que va coordinando estos relatos, y pareciera que a veces podríamos pensar, y usted díganos cómo fue en realidad, que parecía un acuerdo entre el confesor y quien lo relataba, y como que dejaban a la visionaria un poquito alejada, pero que cada caso tiene sus particularidades. ¿O cómo es esta? Bueno, ahora estamos trabajando una nueva perspectiva para romper esa tríada mística de la que se ha escrito y de la que nos hemos valido para explicar la actitud y la actividad de los personajes: el confesor, la visionaria y la amanuense. Uh-huh. ¿Y Dios? En el centro de todo. Claro. Entonces, no es una tríada, son historias acopladas. Diferentes, sí, en cada caso. Claro. Y en donde los seres divinos, no solamente Cristo, sino la Virgen, los santos, en ocasiones los ángeles, en ocasiones las ánimas del purgatorio, en ocasiones gente que murió y que estuvo cerca de ellas, interactúan. Entonces, es una interacción que tiene sus propios ritmos y que no necesariamente es una tríada. Qué interesante, doctora. Bueno, a mí no me va a aplicar el dicho ese de a ti no te calienta ni el sol, porque ya me está calentando bastante aquí. ¿Y si te pasas a la sombra? No, respetamos aquí el set, no se preocupen. Aquí como un profesional aguantamos. Pero además aguantamos porque estamos muy interesados en escuchar lo que usted nos está diciendo, doctora. Y lleguemos precisamente al caso que nos ocupa el día de hoy y por el que estamos aquí. María de Jesús Tomelini del Campo es un ejemplo de una de esas monjas visionarias de las que hablamos y cuya vida realmente se documentó porque nació en Puebla un 21 de febrero de 1579, a quien se le atribuyen ciertos milagros y prodigios, que era una de las características de las que usted nos está hablando, conocida y llamada popularmente como el Lirio de Puebla, que es un nombre muy poético, a mí me encanta. Y con varios datos que la verdad, digo, no quiero abundar mucho. Hija legítima de don Sebastián de Tomelín, nacido en Valladolid, en España, y todo lo que vivió en ese mundo místico desde su niñez temprana, quizá la va forjando, que va forjando esta leyenda, este relato, esta vida tan peculiar. Decía que recibía las visitas de las almas del purgatorio. También que veía a sus parientes y que rezaba por ellos para precisamente poderlos sacar del purgatorio. Y se escapó con su hermano a una cueva para hacer una ermita a la Virgen. Y ahí permaneció, se dice que permaneció ahí una semana hasta que su padre la encuentra. Esas virtudes de temprana edad, ¿qué tan fáciles o qué tan difíciles o qué grado de certeza podemos hablar de ellas? ¿Cómo se podían comprobar? ¿Y podrían haber sido quizá exageradas por sus biógrafos?
Acá hay que ya entender qué es un biógrafo, qué es un cronista y qué es un agiógrafo. Entonces, la agiobiografía, que es lo que conocemos, esos 5... Para exaltarla, claro. Tienen como función resaltar los hechos extraordinarios, ¿sí? Y componerlos y darles una función en la narrativa que permita encadenarlos después con una mujer llena de gracia, ¿no? Virtuosa. Sí. Entonces, el agiógrafo depende de cuál me hablas, si de Pardo, si de Godínez o de quién. Entonces van resaltando este tipo de contexto en el cual esta niña y luego esta joven entra al convento. Claro. Entonces hay patrones dentro de las agiografías. Aquí ya hubo una ruptura, ya no estamos hablando de santos mártires, estamos hablando de actitudes en las cuales, primero, las mujeres pueden acceder a un diálogo con Cristo. Y esto es extraordinario. Imagínense. ¿No? Ya las mujeres pueden acceder. Las mujeres pueden escribir sobre ese diálogo y expresar sus emociones. ¿Sí? Y el confesor es el que tiene que llevar la dirección de que justamente este diálogo mantenga la ortodoxia necesaria. Y esto pasa también en Europa. También se escriben las vidas de santas. La misma vida de Santa Teresa es un ejemplo. Entonces hay modelos agiobiográficos de escribir sobre mujeres. Claro. Sí. ¿Y quién escribió sobre Santa Teresa? El padre Gracián. ¿Y quién escribe sobre María de Jesús? El padre Godínez. Que podemos presuponer que hay una línea de... Claro, que hay una línea de certeza basada en esos hechos históricos, pero exaltada precisamente por las virtudes escritas de un agiógrafo, ¿no? Santa Teresa, Santa que también Teresa. se escapa a tierra de moros, ¿no? Con el hermano para bueno, la ser propia mártires. Catarina de San Juan con Alonso Ram también. Sí, claro, bueno. En su momento también hablamos de ello. Y es que en la adolescencia de Sor María se habla de un hecho muy simpático, que, bueno, no sé si simpático o no, pero bueno, su padre quería que ella ya contrajera matrimonio, como hacían las señoritas de su nivel social, pero ella decía que tenía el deseo, tenía la vocación de profesar en un convento. Y así lo cuentan un día de mayo de 1598, iba pasando por el convento en donde estamos hoy y dijo, voy a tomar agua, voy a pedir agua, entró y nunca más quiso salir. Se habla un poco que a lo mejor la madre y la abadesa de este convento ya estaban de acuerdo para no... Reclutar, sí. Sí, pues sí, sobre todo para no confrontar al padre. El tema es que ella ingresa al convento y nunca más vuelve a salir, profesa un año después aquí como monja concepcionista. Y bueno, usted, yo les digo, ella es la experta en el tema, ha realizado un profundo estudio sobre la historia de esta orden en Puebla, y este convento, el segundo en fundarse en la ciudad, pero sí en un momento el más importante. ¿Por qué no nos platica, doctora, si usted nos hace favor, un poco de la historia de este recinto, que fuera el convento de la Limpia Concepción de Nuestra Señora de la Puebla de Los Ángeles? El convento paralelo al templo, usted me hablaba de cuando se funda el templo, cuéntenos porque a mí me apasiona este tema y más contado por usted. No, pero ustedes ya han entrevistado a quien les ha hablado de los conventos. No, pero entonces, bueno, para pero que, específicamente para de que esta. les repito, aquí estamos jugando en las grandes ligas. Para que les repito sí. lo que ya oyeron, ¿no? Adelante, lo que usted nos quiera contar, créeme que va a ser de gran abono estas historias. Lo que me parece que es interesante ahora de una reflexión, más que una afirmación contundente, es una reflexión sobre la función social del monacato femenino, ¿no? Y en ese sentido es la institucionalización
de la protección de las mujeres, criollas, hijas de primera generación de españoles, como es este caso, o en casos excepcionales de españolas que llegan al puerto y de repente están solas y dicen, pues, ¿qué hacemos? Pues nos juntamos a vivir juntas. Son alternativas que también son practicadas en Europa. También hay mujeres solas, también hay mujeres que tienen que juntarse para sobrevivir de lo que hoy llamaríamos una clase media acomodada con recursos, que pueden decir, bueno, tengo una casa, vivamos juntas, y entonces, ¿cómo nos llamamos? Tenemos que tener una cobertura institucional por parte de un confesor, de un director espiritual, y entonces es como empiezan a funcionar en algunos casos. En este caso particular es el ejemplo que se sigue del protomonasterio concepcionista de la Ciudad de México, del primero concepcionista, en el cual un fundador o patrono da dinero, es don Leonardo Ruiz de la Peña, que había prometido fundar un convento porque tenía hermanas religiosas en Santa Catalina, y se le había pasado el tiempo y no cumplía. Dinero, ¿no? Hasta que se estaba ahogando, por supuesto. El agua tiene acá un papel muy importante. Hay una corriente de agua, se lleva su cabalgadura, él se está ahogando, él se encomienda a la Virgen y la Virgen le dice, sí, pero tenemos algo pendiente, ¿no? Entonces él dice, si salgo de esta, por supuesto. Ahora sí cumplo. Ahora sí cumplimos. Por supuesto que fundo el convento. Y entonces se funda el convento de la Purísima Concepción de la Puebla de Los Ángeles, con religiosas del protomonasterio de la Ciudad de México, pero con la venia del Papa y del Obispo para que salgan dos de sus hermanas de Santa Catalina y se vengan a fundar acá el convento. Hermanas de don Leonardo. De don Leonardo. De la Peña. Y además, sus sobrinas, porque tiene varias hermanas, sus sobrinas, entonces se hace un linaje de los Ruiz de la Peña dentro del monasterio, y se establece una dinámica propia de los conventos de calzadas del siglo XVII, en los cuales las familias se reclutan en los monasterios, las niñas, las señoritas, las doncellas que no van a tomar estado matrimonial. Entonces está con su tía abuela, quienes las admiten como niñas educandas, ¿no? En alguno de estos claustros hay una maestra de niñas profesional, y las niñas pagan pupilaje, los padres pagan pupilaje por esas niñas, se forman acá y cuando llegan a determinada edad tienen que tomar estado. O se quedan de religiosas o se casan. Pero hay un tercer estado. Ni se casan ni son religiosas. Se quedan como niñas. Y tenemos niñas de 80 años. Ah, como niñas educandas. Sí. Es una categoría entre los conventos de calzadas, ¿no? Un tanto cómoda. Qué conveniente. Y ahora ya que estoy a cuadro ya me quité la sombra. Pero está muy interesante, qué bárbaro. A mí me apasiona este relato. Y también imaginarse, doctora, la vida del convento, de ninguna manera podemos pensar que fue fácil, no solo para Sor María, sino para nadie, ¿no? Yo creo que es una vida precisamente diseñada para el recato, para la penitencia, y ahí es donde enfrentó seguramente muchas duras y durísimas pruebas de fe, penitencias de sangre, muchas envidias de sus compañeras, seguramente también groserías que hacía ella por parte de una esclava asiática a su servicio. Por lo menos eso es lo que se relata. Es lo que se dice, ¿no? Y enfermedad, por supuesto, también que la lleva finalmente a la muerte. ¿Este es un comportamiento común de las monjas o es de alguna manera un constructo también que se diseña dentro de la narrativa posteriores a su muerte y más años adelante? Y todo esto que se ha venido transmitiendo a través de los siglos. Has dicho bien, es un constructo narrativo. Este constructo de una vida difícil que te lleva más rápido a la santidad. No, es una vida difícil que te pone a prueba. ¿Qué te pone a prueba? Ok. Son pruebas.
todas son pruebas, todas son pruebas. Y entonces cuando se redacta ya en el siglo XVIII, una de las biografías, ya tienen pruebas de paciencia, pruebas de fe, pruebas de... Obediencia. Sí. Ok. Uh-huh. Sí, De acuerdo a las virtudes morales y las virtudes teologales. de la época. Ese es el constructo. Bueno, aquí ya mejor colocados podemos continuar. Y se ha determinado, doctor, y usted dígame si también es parte de un constructo, que la enfermedad que finalmente acaba con la vida de Sor María fue hidropesía. Ella muere el 11 de junio de 1637 y con este adjetivo que les ponen olor a santidad, ¿no? El olor a santidad en la fiesta del Santísimo Sacramento, tenía 58 años y bueno, las campanas del monasterio tocaban cuando ella muere, por lo menos así se narra, y es que a partir de su muerte inicia este larguísimo proceso para demostrar que realmente ella tuvo una vida excepcional, que incluso que una vez muerta su cadáver empieza a expeler un líquido milagroso, un líquido bendito, y bueno, y yo a lo que voy más bien es a la Puebla de esos años. En la Puebla de esos años, este hecho y la vida de Sor María constituye un modelo de perfección imitable para la comunidad concepcionista, pero también era objeto de orgullo, de agradecimiento de esta sociedad que buscaba ser validada, ¿no? Buscaba ser validada por la Iglesia y por la Iglesia en el Viejo Mundo, ¿no? Y bueno, si se podían demostrar todos estos prodigios, pues seguramente Puebla iba a estar con una importancia, iba a reafirmar su importancia en este ámbito, incluso la propia capital del virreinato. A ver, y aquí ya me salen muchas preguntas, doctora, que está usted acá. Primero, este olor a santidad es el que, parecido al de los lirios, es el que le da el mote de el lirio de Puebla. Y la segunda pregunta es, ¿cómo era el contexto religioso de esta Puebla de Los Ángeles, de ese momento en que Sor María fallece, doctor? Es bien interesante. No, el nombre del lirio de Puebla lo adquiere gracias a un grabado que se hace en Roma. Cuando las religiosas deciden que sea un padre trinitario el que lleve la causa ante el Vaticano. Y preguntan, mándenme una pintura del lirio de Puebla. Entonces le mandan un grabadito en madera muy sencillo de una religiosa que podía ser cualquiera. Entonces le da el texto, le da los manuscritos originales de la vida. Es el Ángeles. Qué bonitas sí, las campanas. Tenemos fondo de campanas. Para que vean que sí, esto era un convento. Le dan los manuscritos escritos por Godínez, por Agustina, por la propia María de Jesús que dicta sus memorias. Entonces, este padre trinitario, Félix de Jesús María, manda hacer un grabado donde dice cuál es la composición que debe tener en torno a sí una santa. Entonces hay dos grabados muy interesantes en donde ella está arrodillada ante la imagen de Cristo y del Padre Eterno y de la Virgen María, y ella lleva un ramo de lirios en la mano, está en el piso. De ahí. Esa es una. Es la composición de la imagen. Es la primera composición. Y la segunda composición, ya en formato más pequeño, porque se regalan estampas para que la gente la conozca. Esa es una forma de difusión. El grabado de promoverla pasa a ser una forma de difusión de conocimiento de la religiosa en Roma. Y entonces ella está enmarcada en un óvalo con unos lirios en la parte posterior y le dicen el lirio de Puebla. Y es así como es conocida. Y la razón de que aparezca el lirio es que una vez que venía la fiesta de la Inmaculada, estaban preocupadas porque las religiosas sembraban lirios, sembraban azucenas para ponerlas a la Virgen, independientemente de comprarlas.
Y una de ellas dice, yo he cultivado mi azucena y no se abre, sigue en capullo. Y mañana es la fiesta. ¿Qué hacemos, madre? Y dijo, dámela. Uh-huh. Ella la toma en sus manos y se abre. O sea, es la metamorfosis en su máxima expresión. Ok. Entonces, es un encadenamiento de sucesos que dicen, bueno, ella se asocia con el lirio, ¿no? Con una flor que se abre, pero que también muere. Qué bonito relato. Es muy bonito. Verdad, qué hermosura. Y la azucena vinculada a la Inmaculada Concepción. Por supuesto. Por supuesto. Pues estamos un poquito más allá de la mitad del episodio. ¿Les parece que les damos agradecimiento a nuestros patrocinadores que hicieron posible esta sexta temporada? Y regresamos. Es justo a la mitad de este episodio que Puebla de Nuestros Amores les da las gracias a cada uno de quienes hacen este proyecto posible. Gracias a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien ya desde hace varias temporadas ha confiado en nosotros. Gracias, por supuesto, a la Colecturía, un centro cultural, social, artístico, ubicado ahí en la 3 Sur 1108, en pleno centro histórico de Puebla. Acuérdense, este predio en el Obispado de Tlaxcala almacenaba el diezmo en especie, pero no lo dejen de visitar, porque hoy, bueno, es un centro educativo de primer nivel. Gracias también a Clemente Café, barra de café de especialidad y comida honesta. 5 años de servir excelente café de México y del extranjero, con comida mediterránea y opciones veganas. Y además con 2 sucursales ubicadas en la 2 Sur 1103 y en la 6 Sur 304, ambas en el centro histórico. Por supuesto, gracias a Estrella Roja, una empresa ícono de Puebla, la cual está cumpliendo 80 años este año con grandes promociones. Visiten su página web estrellarroja.com. Muchas gracias a Casa del Mendrugo, un referente de la gastronomía poblana y española, ubicada en la calle 4 Sur 304 del centro histórico, pero además alberga un museo con los hallazgos de su restauración, un entierro olmeca y una colección de talavera colonial. Gracias a nuestros amigos de Camet, residencias estudiantiles, que buscan brindar comodidad y conveniencia y que los estudiantes disfruten al máximo su experiencia universitaria con nosotros, con 3 ubicaciones, todas muy cerca de Ciudad Universitaria 1 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Son espacios ideales para estudiantes que buscan privacidad y buscan convivencia. Y si quieren hospedarse en Puebla, muy cerquita de la catedral, el Hotel Quinta Real Puebla es la opción. Se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, en el que alguna vez fuera el convento de la Limpia Concepción, en un edificio histórico del siglo XVI, fundado en el año de 1593, ubicado en la 7 Poniente 103 del centro histórico, con cada vez mejor servicio y más bonito como nunca, el Hotel Quinta Real de Puebla. Bueno, y otro ícono de Puebla se une a esta sexta temporada de Puebla de Nuestros Amores. Gracias, Nevados Don Hermilo, fundado desde 1921, hoy con una nueva ubicación, 7 Poniente 103, precisamente en el Hotel Quinta Real de Puebla. No dejen de ir porque ellos han regresado al formato original, es decir, se enfocan al servicio de barra de nevados, tortas, tostadas y obviamente las clásicas botanas, la verdad mis favoritas. Y por ahí me contaron, Guillermo, que si van y dicen que oyeron Puebla de Nuestros Amores, el segundo nevado es gratis. Pues qué sabroso, pero pues bueno, también vamos a deleitarnos y dándole las gracias a Diamantes Mezcal, que es una empresa que diseña botellas de mezcal artesanal en lotes pequeños, cada una foliada y completamente personalizada. Estos son ideales para eventos, empresas, regalos únicos y más que mezcal, crea una experiencia memorable. Gracias a ellos y por los regalos que siempre nos obsequian para nuestros invitados. Y también hay que darle las gracias a un amigo del proyecto, un amigo de Puebla de Nuestros Amores, a Ricardo Obert Martínez, por su amistad y por su apoyo en este proyecto. Bueno, pues toda la información de cada uno de los patrocinadores de Puebla de Nuestros Amores la encuentran en la caja de descripción de este episodio. Gracias y seguimos. Continuamos. Bueno, y continuamos con este tema tan interesante. A ver, doctora, desde antes de su muerte, ella tenía en esta triada una monja compañera. Una monja que la acompañaba, que documentaba, que se llamaba Sor Agustina de Santa Teresa, una monja menor que ella, que por encargo del obispo se dice, y ahorita nos corrige si no es así, ella escribía todos los pormenores de las virtudes o de los hechos sobrenaturales que rodeaban a Sor María. La bilocación, la clarividencia, incluso el don de la profecía. Y aquí entra un sacerdote jesuita, Miguel Godínez, que
finalmente, pues él también interviene en esta construcción. Y bueno, yo creo que es lo que hace que Sor María trascienda. La historia, los milagros relatados, documentados que ella realizaba. ¿Nos puede abundar así una probadita de lo que se escribió sobre ella por Sor Agustina, a lo mejor por encargo del jesuita Miguel Godínez? ¿Qué decía? ¿Qué decían de Sor María? Muchas cosas, pero... Sí, pero lo que es interesante aquí es la relación. ¿Sí? Claro. Es una relación de empatía, es una relación de jerarquías también, en la cual Sor María va dictándole lo que ella va sintiendo. Hay momentos que tiene raptos, por ejemplo, que se queda mirando al vacío, o está sola en el coro, o está sola en su celda, y entonces Agustina no interviene. Agustina espera a que ella retorne a la conciencia y le dice, ¿qué soñaste? ¿Qué pasó? Y le dice, bueno, eran tres demonios que Dios ha permitido que me persigan y me han hecho daño, me han lesionado, me han lastimado, porque y me han dado tentación para dejar esta vida tan dura. Uh-huh. En alguna ocasión le dice, ella regresa un poco obnubilada y le dice, ya regresó usted de sus vacaciones, casi, ¿no? Ya anda por acá otra vez. Y ella dice, y entonces saca el pronombre de ella, que era María de Jesús, pasa a ser yo, Agustina, y dice, ya regresaste, y yo aquí esperándote. Ajá. Cuéntame qué te pasó. Es un juego de pronombres en los cuales Agustina se construye a sí misma, y no puede construirse María de Jesús sin Agustina. Ok. Qué interesante. Oiga, doctora, a mí me llama mucho la atención porque a fin de cuentas esto tiene un sabor muy especial. A ver, usted misma hizo un recuento de 51 milagros y prodigios de Sor María de Jesús. 12 los realizó viva, 10 por la aplicación de reliquias, y el número mayor, que fueron 29, se realizaron gracias a la aplicación de tierra del sepulcro. Esto que llevó al grado que el culto posterior a la muerte de Sor María incrementa al grado que los escritos sobre estos prodigios se envían al Papa Urbano VIII en 1672. ¿Qué sucede después de esto? Que el Papa Urbano dice, un momentito, eso es no un culto. Y si ustedes siguen haciendo eso, se para la introducción de la causa. No puede haber culto sin que haya pasado por la Sagrada Congregación de Ritos en Roma. Les pone un alto a la euforia religiosa. Uh-huh. Sí, porque bueno, Sí. era la función, a fin de cuentas, sí. darles sensatez. Pero eso no explica que puedan tomar un poquito de la tierra del sepulcro y le den una bolsita al pariente. Entonces, lo que es interesante aquí es cómo se consagra un objeto material, que puede ser tierra o que puede ser el agua, porque ya el hábito ya fue desgarrado cuando ella estaba... Ya no queda un hilo sobre Sí, ya. sí, queda muy poco de su hábito, ¿no? Sus huesos han sufrido también transformaciones de acuerdo a las exclaustraciones, y tampoco es otra historia, ¿eh? Esa es otra historia. Muy difícil. 4 veces exhumada, ¿no? 4 veces exhumada. 4 veces exhumada para ir conociendo el estado de su cuerpo. Pero bueno, usted precisamente menciona 5 biografías referentes a su vida, a la obra de Sor María, todas ellas con la intención de promover este proceso de beatificación, o sea, elevarla al culto público. Y también en los diferentes ámbitos en que se desarrollan estas diferentes biografías, eran diferentes contextos. La percepción de lo milagroso era muy diferente en el siglo XVII al siglo XIX, años en los que estas obras se escriben. Y bueno, como le decía, exhumada 4 veces Sor María de Jesús.
Y bueno, pareciera que Puebla sigue esperando que Sor María de Jesús ascienda a los altares, a pesar de que Roma, en 1850, como usted nos dice, los restos, los huesos se han deteriorado por causas naturales, aquí no hay nada extraordinario, y se finaliza este proceso. Pero si usted pudiera resumir, doctora, ¿cuál es el legado de esta vida, de esta obra de Sor María de Jesús el Lirio de Puebla? ¿Cuál sería? Pues el legado fundamental es una construcción, una cosmovisión, una idealización dentro de la comunidad, que le da soporte, que le da muchísima justificación, que le da una justificación más al monacato hispanoamericano, pero hacia el exterior tiene una implicación política, porque Puebla, nosotros hoy decimos Puebla, Ciudad de México, y la vemos en las estadísticas del México, y es la quinta o sexta ciudad. Pero no sé si tienen idea, en términos geopolíticos, lo que era Puebla en el siglo XVII. Sí, básicamente Era la una segunda capital. ciudad más importante del virreinato. Era la ciudad donde más se traficaba con esclavos. Era la ciudad donde se abasteció la armada de Barlovento. Era la ciudad donde más puercos se mataban. ¿Sí? Era la ciudad de donde iba material comestible, iba material cotidiano, tierra adentro. Entonces Puebla era un nodo en la Nueva España de una importancia sin igual. Puebla es la segunda ciudad. México tiene 22 monasterios de clausura y Puebla tiene 11. Pero es casi una competencia continua. Pero la diferencia está en que Puebla, que la Ciudad de México está sobre un asentamiento prehispánico, y Puebla es un maravilloso proyecto. Que floreció. Por eso estamos aquí haciéndole honor a este legado de Puebla también con la plática de la doctora. Un exitoso proyecto urbano. Con unos costos humanos, ambientales y materiales atroces. Uno quiere ver que la conquista termina y que florece el virreinato. No es virreinato, somos una colonia, ¿sí? Y como colonia fuimos tratados. Y como colonia los entes de la administración política, que eran españoles, sabían exactamente cuál era el lugar de cada institución. ¿Y por qué el gobernador no podía ser criollo? Claro. Imagínense. Sí, tenía que ser español. ¿Sí? Y por qué entre los agustinos, entre los dominicos hasta la fecha no hay relevo de un latinoamericano en español, siguen siendo españoles. Entonces, interesante. Sí, no, el costo de esta maravillosa ciudad es altísimo, tanto humana como material, como ambiental. Que todo progreso, a fin de cuentas, tiene sus costos, ¿no? El progreso es un término que tendríamos que analizar con cuidado, ¿no? Porque tiene costos y tiene los absorbe. ¿Y qué es progreso? Es progreso ser Puebla, ciudad, patrimonio, cuando va de la mano con la gentrificación. Todo en mi perspectiva tiene dos caras. Claro. Y en el inexorable paso del tiempo es lo que va definiendo ese gran canal de la historia que ahora nos hace lo que somos, ¿no? Y a fin de cuentas creo que usted tiene mucha razón. Digo, los costos finalmente se pueden recapitular como atroces, pero sin embargo el orgullo de estar situados donde estamos ubicados, creo que también hay que hacer honor a esos costos o esa remembranza de lo que nos costó estar aquí, finalmente reconociendo este tipo de legados Sí, pero históricos. eso se hace profesionalmente. Sí, si tienes razón, hay que honrar.
pero se hace profesionalmente por historiadores, por arqueólogos, por antropólogos, por especialistas que te pueden decir y que te pueden contabilizar estos costos y decir, bueno, ojo, esto costó Sí, claro. Sí, sí, sí. tantas vidas humanas. La catedral, tenemos una lejanísima idea de las horas de picar cada sillar de la catedral. Imagínate, sí. O de la cantera, ¿no? La cantería. No, y si nos ponemos a desmenuzar paso por paso, madereros, canteros, Sí, etcétera, tiene usted alfareros. razón. Un legado, honrar un legado conscientemente. Eso es, creo que, nuestra obligación como académicos. Con Claro. bases de conocimiento y profesionalismo. Y por eso estamos escuchando hoy también a la doctora. Así es. Es que pongan atención y pónganse a estudiar, si quieren verdaderamente aprender de esto. Ojalá aprendan algo de lo que podamos Doctora, compartir con la doctora. por último, después de varias exhumaciones, de muchos cambios, de muchas vicisitudes, si quiere decirle así, la venerable Sor Juana María de Jesús descansó en una urna que ahora se encuentra en la colonia San Baltasar, Campeche. Pero el saberla ahí y el recordarla así, en este tipo de remembranza, ¿qué diría usted que es más importante? O bueno, ¿qué peso ponderado debe de tener? Primero, los prodigios que realizaba tanto viva como muerta, o el legado que se construye a través de los documentos escritos sobre ella, que son realmente esos agentes culturales que usted habla precisamente de la profesionalización y del peso cultural real, ¿no? Sí, ¿Qué sería mayor? Creo que hay que ponerlo en su escala adecuada, ¿sí? Como bien dice Luz. No es lo mismo un milagro en el siglo XVII que en el XVIII que en el XIX. No es lo mismo la función de una reliquia en cada uno de estos siglos, ¿no? No es lo mismo el discurso que justifica la presencia de una persona excepcional. Entonces, también hay personas excepcionales en la época colonial, ¿sí? Que tienen dones, que tienen cualidades, que son líderes, que son capaces de leer, de escribir, pero sobre todo, y esto es algo que he hecho mucho énfasis, de darle coherencia a su relato y expresar una emoción. Sí. En el siglo XVII, expresar una emoción que tú puedes traducir hoy en miedo, en terror, en angustia, en ansiedad. Los hombres no escribían sus vidas. No hay vidas, excepto la del beato Sebastián de Aparicio. Pero no hay vidas de hombres. Las vidas son de mujeres. Y son las primeras en tratar de definir una emoción. Y creo que eso es un legado a la civilidad. Así es. A la civilidad occidental muy importante. Pues doctora, nos ha dado usted un gran recorrido, un gran aleccionamiento, un gran conocimiento. Teníamos muchas ganas de escuchar estos relatos. A mí en lo personal, como usted lo dice, siempre tener a la vista la historia tan prodigiosa de una mujer que pues, fue una mujer de su tiempo, pero que sigue siendo también una mujer del tiempo de Puebla. Creo que fue algo que verdaderamente valoramos y no podríamos cerrar esta temporada, Luceida, si no era con un relato así. Así es, y yo por eso le insistí tanto y le agradezco mucho que esté usted acá. De verdad, muchísimas gracias. Y la compadezco porque sé la lata que da mi hermana. No, lo he vivido 54 No, años. a mí me da mucha pena no dar un texto o un discurso eufórico y convencional, ¿no? Sobre lo que significa nuestra ciudad. No. Pero no podemos olvidar los costos. De esos puntos de vista es precisamente donde se crece y se engrandece, tanto de los, como usted dice, de los folgoriosos o de los festivos, como de aquellos que también entrañan y muy válidamente una crítica sustentada y un llamado, por supuesto, a la acción desde puntos de vista como el que usted nos está expresando hoy. Sí, espero no haberlos decepcionado. No, mucho. doctora, De ninguna estamos manera. felices de que esté usted acá, porque Guillermo, vamos para 500 años. Y 500 años, digo, inevitablemente vamos a llegar a esta fecha donde celebraremos 500 años de esta ciudad. Nosotros, como ustedes lo saben ya desde hace tiempo, lo estamos festejando, estamos haciendo ese constructo también para poder llegar a una celebración digna de los 500 años en lo que a nosotros corresponde. Como poblanos y como querientes de esta ciudad,
Queremos también invitarlos, por supuesto, a que se unan a esta celebración. Doctora, usted más que invitada, usted ya la sentimos parte de esta celebración con su conocimiento y su punto de vista. Pero antes de darle los agradecimientos a nuestros patrocinadores, yo sí quiero preguntarle, ¿cuál sería el deseo de la doctora Rosalba Loreto para el cumpleaños 500 de Puebla? Pues entrar en un razonamiento coherente, ¿sí? En muchos ámbitos sobre lo que significa tener una ciudad como la nuestra y lo que significa que como la nuestra se fundaron 500 ciudades más. Y que fundar una ciudad hace 500 años implicó la movilización, la desarticulación de familias completas de algo que se llamó las congregaciones de indios, Claro. Porque la ciudad no existía. Se traían indios de 40 pueblos, se juntaban y decían, ahora van a vivir acá. Y hay otro concepto que también creo que tenemos que trabajar, que es el de las congregaciones urbanas. ¿Quién construyó esta ciudad? Su deseo entonces concreto sería el conocer este trasfondo histórico y para ser poderlo coherentes, valorar. sí, ser coherentes y equitativos, ¿no? Del costo social, de una idea aproximada, pero muy aproximada, del dolor y la ruptura que significó tan solo para los 40 pueblos indígenas que estaban alrededor de este glorioso proyecto urbano. Pues muchas gracias, doctora, y gracias a Gracias, nuestros doctora. patrocinadores, quienes entre ellos Diamantes Mezcal le deja un regalo para usted, doctora, que es un mezcalito muy sabroso, poblano, un mezcal joven espadín, me parece. Yo ya he consumido algunos litros de él. Litros. Les recordamos también visitar nuestra página puebladenuestrosamores.com y los invitamos a que se suscriban sin duda, por favor, denle la vuelta a todos nuestros materiales y el de hoy especialmente, que ha sido delicioso. En Spotify y en YouTube y en nuestras redes sociales, Luceida, donde ya tenemos afortunadamente muchos seguidores. Bueno, pues yo quiero agradecer a todos los que tuvieron que ver con esta 6ª temporada que concluimos hoy y vamos por la 7ª, no crean que se van a librar de nosotros y nuevamente, como cada fin de temporada, agradecer a Shore Studio, porque sin ellos, la verdad, nosotros no podríamos grabar nada. Un aplauso para Shore Un Studio. aplauso para Shore Studio. Ahí están tras como de todas- cámaras, pero... Como todas nuestras temporadas y por supuesto cerrar con broche de oro agradeciendo de todo corazón la presencia hoy aquí en el ex convento de la Limpia Concepción de Nuestra Señora de la Puebla de Los Ángeles, a la doctora Rosalba Loreto, la especialista en este tema de las monjas concepcionistas, de la vida conventual. Muchas gracias de verdad. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes y yo seguiré pagando el karma de estar aquí junto a Luz Aida durante la 7ª temporada, pero pues con mucho gusto lo pago porque verdaderamente amamos a Puebla. Y Puebla, nuestros amores, mereces sacrificio y más. Entonces, vámonos para adelante. Gracias.